se vea en mi fanpage primero. A ver. Demora un poquito, pero ahí estamos, perfecto. Hola, ¿cómo están todos? Hoy viernes, ya se acerca el 18, el viernes previo a las fiestas patrias, que serán diferentes, pero bueno, nada que hacer ahí. Agradecer, como siempre, la buena, la buena acogida que han tenido estas capsulitas y realmente muy, muy contenta porque, a ver, también agradecer al medio digital www.lavozdecuricó.cl y hoy se suma otro medio, un medio nuevo, www.elmauleinforma.cl. Va a dar que hablar ese medio, así es que estén ahí bien, bien atentos al tema. Bueno, hoy día vamos a abordar un tema que me lo han pedido muchas amigas, mamás, señoras, que ya simplemente, a ver, ¿cómo lo digo de una manera cariñosa? No saben qué hacer con su hijo en la casa, están al borde del colapso. Hay un solo computador, 3 niños, mamá con teletrabajo, papá con teletrabajo, o simplemente los niños ya no saben cómo estar, cómo comportarse. Y para eso tenemos a Carlita González. Ella es psicóloga. Prefiero que te presentes tú, Carlita. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carla González, soy psicóloga infanto-juvenil. Trabajo hace 8 años con niños y en el contexto educativo también, tanto en el área que es psicoterapéutica particular y también con niños en colegios. Ujú. Se corta un poquito. Se corta. Estoy al lado Ahí del sí, internet. Ahí sí. sí, no, ahí sí. Ya. Ah, ya, ahí sí, ya. Que trabaja hace 8 años con niños y que eres psicóloga y también atiende. Y ahí quedé, ahí atiende. Sí, atiendo en colegio y de manera particular en mi consulta. Hace los mismos años. Ya. O sea, experiencia y de sobra, que es lo que más nos interesa, porque es un tema súper complejo para muchas, muchas personas. Cuéntame, Carlita, ¿por dónde podemos partir, digamos, Mira, para... Ujú. lo primero que a mí me gustaría hablar es sobre crianza respetuosa, que esto es como un tema que está bien de moda, bien Sí. aparece en redes sociales, si uno se mete en Facebook, en Instagram, aparece mucho sobre crianza respetuosa, que esto más que nada también igual se basa en que podamos visualizar a los niños como eh, personas individuales que tienen sus propios derechos y que también tenemos que respetar desde sus propias necesidades, porque son diferentes a las de nosotros como adultos. Entonces, a mí me gusta mucho hablar también de el pediatra Carlos González, que es español. Él tiene libros muy buenos para que los papás puedan buscar, los adultos cuidadores en general, porque aquí no solo los papás crían o tienen la suerte de criar, también están abuelitas, están tíos, están tías, están padrinos, vecinos, que están al cuidado de niños, sobre todo en este tiempo en donde estamos en pandemia, no hay colegio presencial, entonces los niños se tienen que quedar en la casa necesariamente o tienen que irse a la casa de familiares. Entonces yo creo que es importante que podamos hacer como un repaso acerca de qué es la crianza respetuosa y cómo podemos ejercerla. Para eso primero tenemos que abandonar el adultocentrismo, que es también una forma en que los adultos a veces esperamos cosas de los niños y no visualizamos las necesidades de ellos. Los niños tienen necesidades que son básicas y son importantes, entre ellas están las necesidades socioemocionales, las necesidades cognitivas, las necesidades que son físicas y biológicas. Para nosotros ejecutar una crianza respetuosa tenemos que tener en consideración primero qué necesitan nuestros niños. Nuestros niños necesitan cariño, necesitan que los escuchemos, necesitan que los contengamos, que también les dejemos expresar sus emociones, que también podamos como abordar sus miedos, que les hablemos con la verdad, que les hablemos los temas que ellos quieren saber, que les hablemos
de lo que ellos nos preguntan. Pero ahí viene como el gran pero, y es cómo hacemos esto cuando también nosotros como adultos estamos estresados, estamos sobrepasados con claro, trabajo, estamos teletrabajando muchas veces, muchas más horas al día, estamos con problemas económicos en la casa porque han disminuido los trabajos, los y los ingresos. ingresos, Exacto, y como decías tú, se tiene que ocupar un computador de repente para 3 clases diferentes y ahí hay que priorizar un poco y empezar como a ver, chuta, ¿a qué hijo le doy prioridad en esto? Entonces se torna claro. muy difícil de repente poder ejecutar para todos de igual manera la crianza respetuosa y empezar a visualizar eh, las necesidades de los niños. Mm, Entonces aquí es donde viene cómo lo hacemos. Lo primero que quiero decirle a claro, todos los adultos cuidadores que me estén escuchando es que todos estamos viviendo por primera vez una pandemia. No sabemos muy bien cómo hacerlo, no existe mucha literatura acerca de esto ni claro. ninguna técnica. Todos lo están haciendo lo mejor No que hay pueden, instrucciones, para nada. claro. Eh, todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos, me incluyo porque también tengo una hija y me cuesta muchas veces tener como la cuota de paciencia al 100% en la noche cuando ya estoy con ella. Ahí es donde tenemos que quizás ejecutar algunas estrategias de autocuidado, de poder conversar de lo que sentimos, de tratar de encontrar una tribu que nos contenga. Al hablar de tribu, yo hablo de otros adultos con los que podamos conversar, aunque sea de esta forma, de manera remota, que podamos volcar nuestras emociones, decir cómo nos sentimos y no volcarlas en nuestros niños y niñas o adolescentes que están también luchando con esto y además ellos, a diferencia de nosotros como adultos, los niños, niñas y adolescentes no tienen desarrollada todavía sus habilidades de gestión emocional como las deberíamos tener nosotros. Entonces es probable que reaccionen lo más parecido a como lo hacemos nosotros. Muchas veces los niños se enojan y lloran, sobre todo si a las mamás nos pasa, eh, o a los papás también, que cuando llegamos a buscar a nuestro hijo o ya llegamos con ellos se ponen a llorar y gritan y se enojan y es como que uno dice, chuta. ¿Y qué pasa? Que los otros adultos que han cuidado a los niños nos dicen, oye, se portó bien todo el día y ahora que llegaste tú, que hola Claro. tendala. Pasa, ¿cierto? Mm. Ahí es donde tenemos que permitirles a nuestros niños, niñas y adolescentes que puedan expresarse, que puedan dejar como fluir estas emociones, que no las repriman, porque es algo que también quizás a uno se lo enseñan pero cuesta, y es que cuando los niños quieren llorar, decirles, puedes llorar, cuéntame por qué estás llorando. Si el niño grita, ¿qué pasa? ¿Por qué necesitas que te escuche con tanto ímpetu? Empezar a dar como estos espacios de escucha, de cuidado, que son importantes tanto para ellos como para De nosotros. atención, De atención, de los niños nos atención. están reclamando más atención que antes porque ellos también están solo en contacto con nosotros en la casa o con otros adultos cuidadores. Claro. Entre ellos es poco lo que se están juntando, no se juntan a jugar los niños, no están saliendo a las plazas, por lo menos la gente que está siendo como muy estricta y responsable con Mm. el confinamiento y el distanciamiento físico. Porque, ojo, esto no debería ser un distanciamiento social, esto debería ser un distanciamiento físico. Lo social deberíamos ejecutarlo de otras formas, que son, tenemos todas las tecnologías, muchas veces tenemos WhatsApp, podemos videollamarnos, podemos escribirnos, podemos enviarnos fotos, videos, y eso nos va a ayudar a mantenernos conectados y sanos con otros. Yo creo que eso es súper importante. No es fácil, ojo, la tarea de crianza en sí no es fácil. La crianza respetuosa no es fácil, no es algo que nos nazca inherentemente. Dime, Claudia. Mira, por ejemplo, hay una pregunta. Los niños de ahora no son como los de antes. Antes uno se portaba mal, a uno la mamá la miraba y listo, o sea, basta. Ujú. Ahora los niños no, ellos tienen sus derechos, no, no aceptan un grito, no aceptan nada, ni una mirada, lo mismo.
Acá hay Ujú. una pregunta, de hecho. Daniela dice, ¿qué hacer con un niño de 7 años que no gasta toda su energía estando en la casa y en la noche no quiere dormir, por ejemplo? Mm. Ya, mira, traigo sugerencias para eso. Los niños funcionan a través de hábitos, de ojalá ejecutar pautas de higiene del sueño. Eso significa que los niños tienen que tener, Ujú. por ejemplo, una rutina todos los días que sea muy similar para irse a dormir, por Mm. ejemplo, la ducha, tomarse un vaso con leche, leer un libro, no tener contacto con las pantallas eh, durante o antes de dormir, por lo menos. Esto, vamos a hablar de este tema Mm. también, Ya, porque las súper. pantallas son muy activantes. También las pantallas hacen que los niños liberen una hormona, un neurotransmisor que se llama dopamina, que los activa mucho, los hace sentir placer, entonces claramente van a querer seguir despiertos. También tienen que tener una hora de acostarse y una hora de levantarse que sea más o menos la Mm. misma todos los días, porque eso les va generando un hábito Un y hábito. también les va a ayudar a que puedan bajar los niveles de ansiedad sabiendo que comienzan sus rutinas para dormir. Evitar comer pesado antes de dormir también, tratar de comer una comida liviana, eh, también que tengan la pieza a punto, que tengan su lugar para dormir a punto. ¿A qué me refiero con esto? A que tengan una luz tenue, a que haya una Ya. temperatura adecuada. Se entiende que no todos tienen calefacción dentro de las piezas, pero sí, por ejemplo, que tenga la suficiente ropa para abrigarse, eh, Mm. que esté más o menos en silencio. Esto de los niños que se quedan dormidos con todo el ruido del mundo, eh, es como, a uno le encantaría que todos los niños así como Claro, que se quedan dormidos en todos lados, pero no pasa pero hay que crear regularmente. ambiente. Lo ideal es crear Exacto, ambiente. para que duerman bien. Evitar también todas las bebidas que sean activantes después de la media tarde. Es decir, con eso me Mm. refiero a bebidas azucaradas o leches azucaradas, lo que contenga Mm. cafeína, la Coca-Cola, por favor, no. Ya después de las 6 Cualquiera de la tarde, más o menos, nada de eso. que no consuman nada activante, ni bebidas Mm. energéticas, ni té. Pueden tomar infusiones, por ejemplo, la típica agüita Agüita que de hierro. claro, con Ya. naranjita, con cascarita de naranja, con melisa de repente que uno les da a los niños y los calma Mm. bastante. Pero es importante tener estos hábitos y rutinas, sobre todo también ayudarlos a que ellos empiecen a organizar sus tiempos. El que los niños tengan Mm. hábitos y rutinas que sean más o menos conocidas por ellos, más o menos en realidad, más que menos, baja también mucho los niveles de ansiedad, porque ellos saben que a tal hora ya se tienen que preparar para dormir y también sus cuerpos se preparan para descansar. Como digo, no es fácil, pero son pautas que se deben seguir. Si las buscan en internet, pautas de higiene del sueño, es muy probable que encuentren muchas y todas son muy Claro. efectivas. ¿Ya? No sé si respondo con esa la pregunta, Sí, esa es la idea. pero ¿Y eso es muy cómo importante. en otras palabras también, qué otras actividades sirven para cansar a los niños? Porque hay niños que son Ya, hiperactivos. Por sí, ejemplo, yo era mira, hiperactiva. Entonces, ujú. hasta el día de hoy sigo hiperactiva, entonces es un tema. Mira, la actividad física, por ejemplo, antes de dormir, el que corran, el que salten, se piensa que es como que chutas, van a estar cansados y van a dormir, Sí. pero en realidad no es así. Se activan más. La idea es que durante el día, durante la mañana, durante las primeras horas de la tarde realicen como esta actividad que es más de movimiento, de saltar, de correr, si es que eso es lo que a ellos les gusta. Ya. Que puedan crear cosas, que puedan imaginar cosas, que puedan jugar los juegos antiguos, jugar con piedras, jugar con barro. Aquí igual un poco hay que desestructurarnos porque a veces queremos tener como el aseo perfecto y que la casa esté Oh. impecable y todo bien. No, aquí hay que desestructurarnos un poco, dejar que se Mm. ensucien, que exploren, que empiecen a crear. Con eso ellos también empiezan a generar este agotamiento que se quiere lograr para el final del día y que se puedan ir a dormir como más tranquilos, que el sueño sea reparador, porque eso es lo que se quiere generar finalmente, que el sueño sea
reparador para ellos y que el proceso de dormir sea muy tranquilo. Cuando queremos que los niños se queden dormidos, a veces también nos podemos enojar y decimos, ya, pero quédate dormido. No es que el niño no quiera dormir en sí, algunos sí, pero en general no es que no quiera, también es que no puede en ese momento. No pueden porque necesitan conversar, necesitan pensar, necesitan crear, necesitan su momento como de calma para llegar al punto de dormir. Como insisto, buscar pautas de higiene del sueño es súper importante, crear hábitos y evitar el uso de pantallas, pero evitarlo lo más posible ¿Cuántas antes de horas dormir. antes? Más o menos. Ya, ¿Unas 2 horas antes? para ser bien responsable, y yo voy a citar a una educadora de párvulos que es máster en educación, que es chilena, se llama, déjame recordar, ella se llama Carolina Pérez, si uno la busca en internet, Carolina Pérez Stephens, así se llama, y eh, ella menciona sobre los últimos estudios que hay acerca del uso de pantallas y cómo afectan en nuestros niños. Entonces, hasta los 5 años se sugiere que los niños no tengan ningún contacto con pantallas. Uf, Nada, nada. Ahora ya. también vamos a hablar cómo hacemos eso teniendo clases online y teniendo también que trabajar, estando con los niños ahí mismo. Claro. Entonces, ella sugiere que en realidad, porque se sugiere en el mundo a través de la Sociedad de Pediatría, que los niños no tengan contacto con pantalla hasta los 5 años, debido a que el uso de pantalla en los niños genera que liberen una hormona que se llama dopamina, que ya les hablé, que es un neurotransmisor, que produce mucho placer. Es la hormona que nos produce placer, y cuando un niño está en contacto con una pantalla que es interactiva, lo que le pasa al niño es que libera como un chorro, así mismo lo dice ella, un chorro de dopamina, que eso es mucho placer. Cuando nosotros hacemos actividades como abrazar a un ser querido, los niños que juegan a la pelota, que juegan a los autos, a las muñecas, liberan solo unas gotitas. Cuando tienen una clase muy divertida, cuando van a un cumpleaños, liberan unas gotitas. Y cuando están frente a pantallas, liberan este chorro de dopamina que es equivalente a un shot de heroína. Oh, Entonces, es una competencia muy desigual poder entretenerlos luego de que hayan estado en contacto con pantalla. y Ahora, si genera nos una adicción. Sí, hay que tener en cuenta que el umbral del placer no es que se quede estancado, sino que cada vez se va seteando, va pidiendo un poco más, un poco más. Entonces también en los estudios se menciona que el que los niños entre más pequeños estén conectados a pantallas es más, hay como una correlación con que puedan en un futuro generar algún otro tipo de adicción, además de las pantallas. Ya hay que tener eso en consideración, pero ¿cómo Sean lo propensos. hacemos? Hay como una pequeña correlación, hay que tener ojo nada más, porque también esto, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, ¿cómo lo hacemos si los niños tienen que igual estar tranquilos, dejarnos trabajar? Porque uno piensa, ahí está como el adultocentrismo de uno, chuta, yo igual tengo que trabajar, tengo que generar, necesito un espacio de tranquilidad. Claro. ¿Y qué es Entonces, lo que hacen las mamás? Las mamás, ¿qué hacen? Ya. el Porque yo tengo celular, hijas con 5 hijos, cada uno con su celular, obviamente, para que se quede tranquilo, ya. Es la única forma que el niño, de manera express, se quede tranquilo y no moleste, entre comillas, el celular. Es la solución, el celular es. Y cada niñito chico, cada vez vemos guaguas casi, con el celular ahí. así es. Entonces, ¿qué hacen? Qué complicado. Es complicado. Hoy en día se entiende también que sea un recurso que estamos ocupando los adultos, por eso se sugiere que podamos criar siempre en tribu. En tribu significa con cualquier otro adulto, pero no todos tienen esa posibilidad de criar en tribu. Hay papás que son solos con su hijo, hay mamás que son solas con su hijo, hay abuelos que son solos con sus nietos. ¿Cómo lo hacen? Aquí es donde hay que recurrir a la memoria infantil lúdica. ¿A qué jugábamos nosotros Uf, cuando no teníamos? peluche, Justamente, hay que al hilo enseñarles. ese, a la lana, ese Es hilito. esa nuestra tarea, empezar a darnos un tiempo con los niños para enseñar,
juegos que no tienen contacto con pantalla, traer nuestra memoria lúdica infantil y empezar a enseñar, porque a los niños también les entretiene, se ríen, lo pasan bien. Hay muchas actividades. Puedo sugerir algunas actividades que Ah, tengo súper. como planteadas para Funciones de que, títere. Funciones sí, de títere. por ejemplo, pueden hacer picnic en el living de la casa, hacer un picnic entretenido, armar como comida. Pueden hacer un salón de belleza. Y ojo que estas actividades que voy a decir no tienen género. Ya. Cualquier niño, niña o Ah, adolescente lo puede realizar. Hacer salón de belleza, hacerse algo en el pelo, alisárselo, encrespárselo, pintarse algún color con témpera. Son cosas como que uno dice, pucha, va a quedar todo cochino, pero se va a entretener igual. Hacer libros de receta, buscar, preguntar, oye, ¿cómo se hacen las galletas? La idea es que no estén en contacto con el celular, sino que ir consultando, ir escribiendo, también eso va a fomentar la escritura. Eh, Puede ser cocinar galletas, cocinar un cake, aprender cómo también, cómo hacer algunas cosas, teniendo en consideración también las edades de los claro. niños. Nivel de Si es dificultad. un niño muy pequeño, Cocada. de cocadas, hacer ensaladas de fruta, hacer figuras con la fruta en un plato, por ejemplo. También se sugiere harto hacer, por ejemplo, mirar álbumes de fotos, que ellos Ya. puedan ver cómo eran sus parientes antes, cómo se vestían, imitar también cómo se vestían, jugar a los disfraces con la ropa de los papás, actuar como los papás, como los abuelos, como las personas que los estén cuidando, jugar a las escondidas también Sí. en casa. Eh, Puede ser guerra de calcetines, que esto es como mucho desorden, pero también sirve, ojo, la guerra de calcetines sirve también como para liberar algunas emociones que son asociadas a, como la rabia, que es, la rabia es como bien conductual, bien de nuestro cuerpo, de movernos. Entonces, guerra de calcetines, hacer karaoke, eso Sí. sí, un poco de contacto con pantallas, pero poner una música y cantarla nada más, tener una tarde de chistes, por ejemplo, que hagan como una tarde entretenida de chistes, un Como show un de talento, festival. Es un un show de festival con los talento. animadores. Claro. Pueden escribir cartas, hacer dibujos que sean como dedicados a algún familiar, poner una muralla, una pared que sea como de arte, en donde puedan ir plasmando sus obras, eh, hacer cuadros, hacer canciones, elegir música también para una playlist familiar, algo que para todos sea agradable, que aunque Ya. haya canciones, de repente no entendemos un poco a nuestros adolescentes cuando les gusta el K-pop y no entendemos nada de lo que dice la letra, pero ir armando como una playlist que también esto va a fomentar la tolerancia entre los gustos y va a dar como un nivel de importancia a todos los integrantes de la familia. Claro. Tengo también aquí hacer una lista de los lugares que les gustaría, por ejemplo, viajar alguna vez. Y también planificar cómo pueden juntar dinero para llegar a lograr como esos lugares, ir viendo cuál es el más caro, más o menos ir pensando cómo vamos a juntar la plata, en cuánto tiempo podemos ir. Pueden hacer también, bueno, pueden jugar a las adivinanzas, pueden jugar Claro. Pictionary, que es esto como que se dice, Ah, se muestran una tarjeta y van dibujando. Pueden reorganizar los muebles del hogar también, dejarlos como que jueguen a la decoración, que cambien cosas, que pongan un sillón en otro lado. Pueden hacer una obra teatral familiar de distintas temáticas. Pueden acampar un día también en el living de la casa, en la en un noche. lugar como diferente, claro, que acampen, que hagan como que están, pueden hacer una carpa de sábanas, pueden ocupar una carpa de verdad, pero la idea es como que vayan saliéndose de estas rutinas que son de repente solo estar en el teléfono. Tengo también preparar helados de fruta, que es como metan la fruta al refrigerador, al freezer, que después la puedan moler, que hagan también algún festival de mímica o competencia, entre comillas, de mímica.
tengo el luche, jugar a la cuerda, a jugar al elástico, jugar a esto que hacíamos con el hilito de Sí, las manos, eso. así El muchas run más run actividades. también. El run run y El está rum el otro rum, que la payaya, eso todo. todas esas actividades yo les propongo, hay muchas más y tengo muchas más, pero creo que estas son como bien transversales a todas las edades, porque también les sugeriría hacer, por ejemplo, noche de cine, eh, que puedan hacer como con cabrita y que todos vean una película que les guste, como de agrado de todas las familias. De repente cuesta concordar, pero ahí también está la tolerancia. Y si todo, por ejemplo, todos los viernes determinan que es noche de cine, que un viernes sea la película que quiere ver el papá, otro día, no sé, la abuelita, otro día la tía, la madrina, el padrino, etcétera, con quien vivan los niños, niñas y adolescentes. Lo importante es como dar estos espacios de juegos que eran tan típicos nuestros de cuando éramos chicos y que los fuimos dejando un poco de lado. Es que claro, pensemos un poco que cuando uno era chica no existía nada de, con suerte No. existía la tele y los Uh-huh. monitos no los da, no había cable. O sea, los Mm. monitos era a la hora que los daban y después uno tenía que arreglárselas como sea. Entonces ahí existían los juegos de mesa, el ludo, tableros chinos, la dama, el ajedrez, todas esas cosas que uno jugaba las micros en la casa. Bueno, Exacto. las mamás reclamaban, pero uno ponía las La sillas silla. y con los billetes de la metrópoli, ahí era el chofer de micro, entonces era como entretenido. Pero uno Uh-huh. se las arreglaba, uno se las rebuscaba. Y yo Exacto. creo que hay que volver a eso. Yo creo que eso nos enseña esta pandemia. Mm. Volvamos a lo antiguo, a lo de estar en la casa. Aparte que para los niños es una novedad ahora tener a la mamá todo el día en la casa. Exacto. ¿No? Y les gusta en general a los niños, a las niñas, más que a los adolescentes, Claro. les gusta tener a los papás en la casa, saber que están ahí, pero igual no estamos más disponibles que antes. Yo creo que al contrario, estamos mucho menos disponibles y Mm. nos cuesta a veces dar como esos espacios de juego. Aquí la sugerencia también es a que nosotros los adultos dejemos de lado las pantallas una vez que ya nos salimos del teletrabajo o que llegamos a la casa a estar con los niños, niñas, con nuestros Mm. hijos, con nuestros nietos, con los niños que cuidamos, dejar un poco de lado nosotros las pantallas. Eso también enseña con el ejemplo, porque muchas veces les decimos, oye, tú no puedes tener el celular, pero nosotros Y uno estamos con el está. celular. Entonces, esos mensajes que son como que no concuerdan, nos muestran incongruentes frente a los niños y niñas y los adolescentes, y ellos también nos cuestionan después, bueno, si tú puedes, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué pasa conmigo y por qué tú tienes ese derecho? Y ahí es donde estamos en el adultocentrismo, le estamos dando un argumento sin nosotros comportarnos como ese argumento. Ahora Entonces, está el otro tema, que pucha, los papás, bueno, y todo, nos hemos vuelto adictos al celular. O sea, yo no, ni siquiera voy a contar cuántas horas a la semana me lo paso en el celular. No, no lo eh, voy a contar porque me da vergüenza. y es difícil dejar también, ahora con teletrabajo, y también es difícil para nuestros niños, niñas y adolescentes dejar el celular o el computador, teniendo en cuenta que es la forma en que están estudiando y es la forma en que se están comunicando con el mundo exterior. Esa es la Mm. forma que ellos tienen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa también es una buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos para ¿Y cómo desconectarlos? eso? ¿Y cómo se hace ya con un niño más grande, 13 años, 12 años? ¿Qué sea? ¿Cómo se le quitan el celular? Es que ya no hay forma de quitárselo, ellos se apoderan y lo más riesgoso, que existe este tema de la pantalla incógnito, la ventana Sí. incógnito, existe el borrar el historial, entonces tampoco pueden saber los papás qué es lo que están viendo sus hijos. Los jóvenes, por lo general, tienen muchas habilidades en lo digital, conocen más como Más técnicas, que uno. estrategias que nosotros. Sí, Entonces, es importante ahí tener un control parental. Ojo, no es espiar a nuestros hijos, porque yo creo que es desleal con ellos, es claro. conversar con ellos acerca de los peligros, aunque muchas veces ellos no los entienden, perdón, Matore, ellos no entienden, no pueden ver más allá el peligro porque hay muchos adultos haciéndose pasar por niños en En redes estos juegos sociales, que en hay, juegos, sí, ¿sí?
están contactando a nuestros niños y ahí es donde nosotros tenemos herramientas que, por ejemplo, bloquean el celular a tal hora. Hay una herramienta en Google, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero hay una herramienta que a cierta hora como que le bloquea el celular al niño. Al principio se puede volver un poco irritable, tenso, pero esto de verdad que conlleva una conversación importante previa. No es hacerlo de un día para otro, no es hacerlo a escondida, no es tampoco sin consultarle, sino que Ya, explicarle y decirle lo importante que es para nosotros cuidarlos, porque esto ujú, es para cuidarlos, no es para controlar su vida, ni que no puedan desarrollarse, sino que queremos evitar este tipo de peligros, porque una de las necesidades infantiles es la protección del abuso, que no claro, los vayan a abusar, que no se vayan a aprovechar de ellos. Confiamos en ellos, sí, pero nosotros no confiamos en el resto del mundo. Si eso es lo que claro. pasa, hoy en Y día controlar quién los llama. es muy Oye, difícil, sí, es es muy muy, muy difícil. complicado. De hecho, el que un niño, una niña o un adolescente cuente con un celular con internet es un 100% seguro de que puede tener acceso a material de adulto. Estoy Oh, hablando de todo tipo de material de adulto. mm, Lo puede tener. Lamentablemente es algo que tenemos que tener en consideración, por eso es bueno tener esta como vigilancia de lo que están haciendo, supervisión, mirada, no dejarlos solos en el sentido de... eso, es que ellos se van a su pieza, 13 años, preadolescente, se van a su pieza, está todo el día en el teléfono y uno no sabe, Claro. no, estoy jugando, pero ¿y si no está jugando? ¿Y si tiene red? No sé, ¿qué Por hacen? por lo general, mira, en cuanto a crianza respetuosa y como prácticas parentales que son exitosas con respecto a estas situaciones, tienen que ver con que hay espacios de conversación en la familia, hay espacios para hablar de las emociones, hay espacio y hay cabida a la opinión de los niños, niñas y adolescentes desde muy temprana edad y desde ahí parte que los niños muchas veces al saber que tienen una comunicación fluida con sus adultos cuidadores, pueden también confiar en lo que ellos dicen, por ejemplo, escuchan más, porque los niños aprenden de nosotros. Si nosotros no escuchamos a los niños lo más probablemente es que no nos van a escuchar después, ni ahora, ni cuando sean adolescentes, menos. Hay que igual un poco desmitificar la adolescencia como algo que fuera tan negativo. Solo un 5% de los adolescentes llega a presentar como una adolescencia muy problemática para la familia. Y también está asociado a algunos factores como de salud mental deteriorada en los adultos cuidadores. Entonces, Mm, no es que todos los adolescentes van a ser tan problemáticos si conversamos con ellos y si preventivamente desde que son más pequeños empezamos a darles como este espacio de conversación, de escucha, de opinión, es muy probable que van a recurrir a nosotros para contarnos si algo no les parece o si nos van a escuchar cuando les sugerimos que a tal hora hay que, por ejemplo, no ocupar el teléfono o eso dice. dejarlo cargando en tal parte de la casa, que esa es una buena práctica. Por ejemplo, que todos los integrantes de la familia dejen el celular en cierta parte de la casa a cierta hora, no sé, a las 7 8 cuando ya terminan de teletrabajar, los adultos cuidadores que puedan ponerlos en una caja a cargar, por ejemplo, en un mueble, todos juntos, no solo nuestros Claro, no niños, solo. niñas y adolescentes, todos que veamos que esto es Bien. como en beneficio de todos. Dime, Gaby Claudia. González dice, Google Family Link. Google Eso. Family, eso, ya, eso. Esa es la aplicación que nos permite el poder controlar por lo menos los tiempos en pantalla de nuestros niños y que también nos permite como que bloquear algunas pantallas Control. que son más peligrosas en el sentido de que contienen algunas situaciones que son solo para adultos, Claro. que están muy disfrazadas. Ojo, Claro. que el ¿O Internet qué va pasa? como dos pasos Claro. adelante de nosotros. Es que ese es el problema. Ahora está Netflix. Claro, tiene monito, ya. Pero ¿qué Sí. pasa? El adolescente de repente, no, ¿sabes que vi vis a vis? La casa de papel y uno se chuta, pero ahí aparecen cosas que claro, uno entiende que
a esta edad y cómo están los tiempos, ya despiertan antes, pero la idea es que tratar de evitar eso o hablarles antes que empiecen a ver. Ahí, por ejemplo, cuando nuestros adolescentes nos cuenten que han visto alguna situación, han visto alguna serie, más que ingresar como en el chuta, me desobedeciste o por qué hiciste esto, es en el qué te llamó la atención, hay algo que te dejó alguna duda, te gustó o no te gustó alguna de las cosas que pasaron. Oye, y si uno sabe que hay imágenes, por ejemplo, que tienen que ver con expresión sexual o conducta sexual de riesgo, y preguntarles directamente, oye, pero ¿te fijaste en esta parte? ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo harías tú? Ese tipo de diálogo es el que queremos fomentar con nuestros niños, porque ojo, los niños también pueden ingresar muchas veces a páginas, les envían links, Sí, les envían cosas o se mandan cosas entre ellos porque les llaman la atención, porque si no se los hablamos, claramente ellos van a verlo como algo que es nuevo, que es oculto, que por qué está oculto. claro. Es que me hiciste recordar a la época de uno, cuando uno iba al colegio, era, pero ya lo máximo que un compañero entre los hombres llevaran una revista donde aparecía una mujer sin ropa. Ya, y eso Claro, era, o sea, eso es a la actualidad el tema de los links, pero acá aparecen actuando las mujeres. Ya, o sea, es el tema, es es bastante más extremo. complejo, es complejo. El tema de las pantallas yo creo que es muy importante hoy en día y también aquí quiero ingresar un poco a conversar acerca de el aprendizaje en casa, porque hoy en día todos están estudiando a través de pantallas, se les envían tareas escolares, se les envían videos, tienen que ingresar a Classroom, Google Meet, a Zoom, por el medio que sea. Entonces, ya ahí están frente a una pantalla, pero tenemos la ventaja, desventaja de que a los estudiantes no les gusta mucho como entrar a escuchar clases, lo encuentran fome, se quedan Se dormidos, aburren, sí. se aburren, pero están frente a un medio que les gusta, que es un medio tecnológico. No ha sido fácil para ellos. El aprendizaje es mediado por un otro, por emociones, por un ambiente. Y muchas veces en casa tampoco se da el ambiente. ¿En qué sentido? Que tenemos niños, niñas y adolescentes cuidando a otros niños, También. cuidando adultos, adultos mayores, adultos enfermos, haciendo quehaceres, porque es la única forma que tenemos también algunos adultos de poder llevar el día a día en esta situación. Claro, Ahí porque también, una dime. mamá que tiene 3 hijos, no tiene Ujú. nana, obviamente, chileno común, un computador. La mamá a lo mejor no tiene teletrabajo, pero tiene que hacer el almuerzo, cuidar a la guagua, cuidar al niño más chico y el otro que desconcentrado total en la clase, porque la mamá no puede estar estimulando a los lados y el hermanito mediano juega, grita, entonces no se crea el ambiente. Y pensemos en los metros cuadrados de las casas típicas de este país, Sí. donde son súper reducidos y no hay una salita de estar. Aquí No. es en el comedor, entonces, Mira, eso es importante. Los niños están desconcentrados por la cantidad de estímulos que tienen en su casa, están en su casa. Ahí es súper bueno que tengan un lugar que sea de estudio. Por ejemplo, que si determinan que es la mesa del comedor, se sienten en la mesa del comedor, pongan sus materiales, no tengan una televisión prendida, no tengan la radio. Sí va a estar el hermanito gritando, así como en el colegio hay compañeros que gritan, sí va a estar otro hermanito, no sé, corriendo, así como hay también en clases otros compañeros corriendo. Hay ruido ambiental, eso es como un poco más natural para ellos en cuanto al como el ambiente de aprendizaje, pero la tele o la música no es tan natural en el ambiente de aprendizaje como de aula presencial. Entonces, claro, que puedan tener un espacio de trabajo que sea determinado, que ellos sepan que ahí se van a sentar en una silla, ojalá que tenga respaldo, que estén sí, cómodos, que tengan agua disponible para que no se estén parando, porque eso también los distrae, que puedan tener tiempos acotados para hacer tareas, es decir, que por ejemplo que ellos sepan que van a estar en clases online a tales horas, tener un horario que sea visible en la casa, ponerlo en el refri, ponerlo en alguna parte en donde ellos sepan su actividad, eso baja los niveles de ansiedad y los ayuda a organizarse.
que tengan también disponible materiales, que tengan su goma, su lápiz, que tengan la menor cantidad de distractores, si van a estar en la mesa, que no estén las cosas del desayuno, sino que ahí tratar de sacar la mesa, fomentar a que los niños también empiecen a realizar estas actividades. Y una vez que terminan las tareas escolares, que saquen todo eso, que lo saquen como un poco de su vista, que puedan descansar de esa situación, porque también es muy importante el espacio de distracción, de ocio y de desconexión, en donde puedan estar como con sus Claro. pensamientos. Mm. Es importante que ese lugar sea siempre fijo. Ojalá que no sea la cama, porque la cama nos da más sueño, a pesar de que hay algunas, por ejemplo, de las niñas que yo veo, me dicen, pero es que estoy más calentita. Claramente lo entiendo. En invierno, cuando estaba muy frío, sí lo entendía, pero hoy en día no está tan helado y uno se puede poner una manta, se puede poner algo para abrigarse, se puede poner 2 chalecos, tratar como de buscar que sea lo más parecido como si estuviéramos en el colegio. Tampoco el profesor va a estar como respondiendo, ni los papás nos acordamos de las cosas que nos pasaron antes, Es no que ese es el tema. Uno es de la época cuesta de mucho. castellano, historia, ciencias naturales. Ahora nada se llama igual. O sea, yo no Nada, tengo hijos, pero si tuviera estaría desenchufada total. ¿Qué pasa cuando una mamá, por ejemplo, no sé, pues llegó con suerte hasta cuarto medio, con sí. puros tres, puros cuatro, y los niños ahora le enseñan cosas, pero que ya en quinto básico las mamás quedan colgadas? Entonces les dan tarea, no todas las mamás son tecnológicas. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo enfrentan la Ya. situación? Nosotros tenemos San Google, los papás en general, San YouTube, ahí aparecen muchos tutoriales para nosotros mismos ir aprendiendo, mediando nosotros el aprendizaje con nuestros niños, pero también hay que tener en consideración que no tenemos tiempo muchas veces. Claro. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ahí se sugiere que puedan hacer red de apoderados de Mm. curso. Por ejemplo, yo sé que existen los WhatsApp y que de repente se mandan cadenas y cosas, pero tener red de apoderados que sean cercanos en donde yo pueda consultar, donde quizás uno es bueno para matemática y pueda Claro, ayudar en matemática alguna vez en la semana, porque tampoco es bueno sobrecargarnos solo de cosas escolares, otro que sea o comprenda mejor lenguaje, otro que comprende mejor naturaleza, otro que comprende mejor el área artística. Entonces, crear red de apoderados con las habilidades que tiene cada uno y ofrecer eso como para el curso es claro. súper importante, que ojalá se pueda fomentar esto, porque no todos tenemos habilidades para todos, y es imposible. Yo soy pésima para matemática, Yo pésima, igual. pero me gusta mucho la lectura, entonces por A el mí área de también. lectura quizás podría apoyar en el curso de mi hija, por ejemplo. Y así todos ir como valorando las propias habilidades de cada uno, porque todos tenemos habilidades, todos tenemos algún tipo de Alguna nuestras fortaleza inteligencias más también. desarrolladas que otras y utilizarlas. No es fácil enseñarle a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, no es Ah, fácil. ¿y qué pasa, por ejemplo? Este es el caso de mi prima con su hijo. El niño tiene como 6, 8 años por ahí. Y el niño le hacen un dictado, las primeras palabras, perfecto, pero las últimas empobreció totalmente, o sea, no tiene paciencia, no es capaz de Ujú. terminar lo que se le pide. Y también la paciencia al adulto. ¿Qué pasa cuando el niño no aprende? O sea, ideal que todos aprendieran rápido. Pero ¿qué pasa cuando eso no ocurre y cuando el niño, chuta, y uno también no sabe enseñarle y pierden la paciencia, le empiezan a retar? Yo creo que eso debe pasar con mucha frecuencia. Sí, y el aprendizaje se media con nuestras emociones, se ancla a nosotros a través de nuestra experiencia, si es positiva o negativa. Entonces, idealmente, cuando nosotros vemos que nuestro niño que está al cuidado nuestro no está rindiendo cuando lo tenemos 40 minutos haciendo una misma actividad, ver cuál es como su punto, tomarle el tiempo, chuta. Yo me di cuenta que estaba 20 minutos como haciendo bien la actividad de matemática, pero estaba 15 minutos nada más en la de lenguaje, pero para las de arte está 2 horas. Entonces, ver según cómo son sus gustos y sus preferencias, y por ejemplo, si
en alguna tiene menos gusto, menos preferencia, le cuesta más, porque uno dice le cuesta más, pero en realidad es que cada uno tiene aptitudes y habilidades que son diferentes. Entonces, ahí darles tiempo de descanso, 1 o 2 minutos, que haga una pausa, que se estire así como a uno le prohíben, como cuando uno se está así despertando, que, exacto, que tome un poco de agua, que haga algunos ejercicios de respiración que se pare. diafragmática, que pueda inflar como un globito la guatita para que se oxigene de nuevo su cerebro, para que empiece a tratar de pensar mejor y cómo reconectarse y luego volver a la actividad en el mismo tiempo que le dimos inicialmente. Si duró 15 minutos, que descanse un momento y que vuelva. Lo más probable es que va a poder reconectarse. Es probable, es una estrategia que muchas veces sirve, pero el tirar, por ejemplo, tirarnos como 2, 3 horas pidiendo que hagan tareas es muy difícil. Para nosotros adultos es difícil. Eh, Sobre todo, por ejemplo, cuando uno va a una charla y una charla que dura de 8 de la mañana a 2 de la tarde, uno a las 10 no quiere más, pero con el mundo. Y para un niño es aún peor, aún peor. Entonces, y pierde toda esa información, pierde como ese aprendizaje. Es importante dar como esas pausas y también conocer los tiempos de los niños o ayudarlos incluso a ellos mismos a que gestionen sus tiempos. Que Claro. gestionen sus tiempos, que ocupen cronómetro, que puedan tener así como un tiempo determinado, que ellos saben que van a cumplir una tarea. Eso les va a ayudar muchísimo. Y no retarlos, o sea, o tratar de estimularlos, si hace esto bien, no sé, como algún El, premio. el, el que le llamemos la atención desde lo negativo va a generar afectos negativos. Es importante también hablarles de lo positivo que tienen. Nosotros podemos decirle a un niño que algo quizás no lo está haciendo tan bien, pero partamos por lo positivo. Oye, estuviste sentado, diste tu esfuerzo, trataste de leer, pero quizás podría ser que lo hagamos de esta otra forma, o inténtalo, alentarlos como a que superen esa dificultad, esa barrera que tienen, ese nudo en el aprendizaje, es más efectivo. A nosotros tampoco nos gustan, a los adultos, que nos reten. Si uno piensa en el jefe, en cualquier persona que nos vaya a retar, Uno se siente uno mal. se siente mal. Entonces los niños se sienten igual y peor porque ellos son mucha emoción, eh, están todavía, tienen esta plasticidad cognitiva, pueden aprender, pero desde lo positivo. Y aquí doy un ejemplo siempre para todo. Si a mí me dicen, oye, Carla, a ti el color rojo te queda precioso, ¿qué hago yo? Como que empiezo a buscar cosas de color rojo y me las pongo más, porque ya sé que me quedan súper bien, porque me lo han dicho. Si a mí me dicen, oye, pero tú eres súper bueno en lectura, tú eres muy bueno conversando, tú eres muy buen amigo, buena persona, gracias por ayudarme en esto, lo más probable es que se va a generar este mismo efecto. Lo va a volver a repetir porque sabe que genera un bienestar, que se siente satisfecho consigo mismo. Entonces, la idea es como partir por eso, por irnos en lo positivo. Cuesta a veces porque uno también llega estresado del trabajo, llega enojado Y y uno como tiene que sus uno propios vuelca las problemas emociones. también. Cuando eso pase, porque ojo, eso puede pasar, nadie está inmune a estar estresado, nadie está inmune a O a que. tener pena o tener rabia o Exacto. Lo importante es primero hablar. Si yo lo hice, si yo le grité al niño, a la niña, al adolescente, si yo le dije una palabra que era negativa, si yo siento que no lo hice bien, puedo hablar con el niño y la niña y pedirle una disculpa, decirle, chuta, ¿sabes qué? Yo me equivoqué en esto, siento que te lo debería haber dicho de otra forma, hacer el análisis que sea, darle vuelta, rumiarlo en la cabeza a uno, para que eso ojalá no se vuelva a repetir. Porque también eso va a tener un aprendizaje para los niños y las niñas y los adolescentes, que es que se pueden equivocar, claro. que lo pueden remediar y que tratan de no volverlo a hacer. Y que los adultos somos seres humanos, somos personas que tenemos un poco más de edad, quizás un poco más de experiencia en algunas cosas, y que nos equivocamos muchas veces, pero no queremos hacerlo con la intención de dañar.
Ahora, cuando yo sienta que tengo la intención o que me descargo deliberadamente o que no me siento bien con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con mi nieta, también es importante normalizar el poder acudir a un profesional de salud mental. Mm, No es malo, no es, hay un concepto que es como muy antiguo y es que ir al psicólogo o ir al claro, médico muchas veces como es para los locos, no, pero si yo no sí, estoy loco, y se confunden los sentimientos, las emociones, se confunden con la imaginación. La imaginación yo la puedo controlar, yo me puedo imaginar 1000 escenarios en mi cabeza y controlarlo, pero mis emociones yo no las puedo controlar. Yo puedo controlar cómo las gestiono, cómo es mi conducta emocional, pero no lo que yo sienta internamente. claro. Entonces, no hay que confundir que nuestras emociones nosotros las vamos a manejar tan fácilmente porque también están asociadas a liberación de hormonas, como les decía antes, a Mm, dopamina, a oxitocina, a endorfina, y hay una que es muy importante que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y que uh, se libera en momentos que no estamos bien, y cuando estamos frente a esta liberación de cortisol, muchas veces reaccionamos de forma que ni siquiera nos reconocemos. Y ahí es importante tener estas como conversaciones con nuestros niñas, niñas, adolescentes, manifestarles que quizás nos equivocamos o que sí, derechamente nos equivocamos, que no deberíamos haber tenido cierto tipo de reacción, que no queremos volver a tenerla. Y ese aprendizaje como de la gestión emocional, de la resolución pacífica de conflicto, queda para toda la vida. También son oportunidades desde estas situaciones que son como, entre comillas, de falla, porque son situaciones humanas, que nos podamos sentir mal, que a veces nos salga como lo peor de nosotros, son cosas humanas, pero también es bueno el poder remediarlas frente a nuestros niños, niñas y adolescentes, que aprendan que se pueden equivocar y que no hay nada malo en equivocarse, ujú. pero que lo bueno es hacer la reflexión y tratar de no repetir esa actitud, que es Eso. dañina. Eso, porque si uno le va a gritar, hijo, disculpa, y después mañana le gritan por lo mismo, hijo, disculpa, y al final pierde el efecto Exacto, inicial. hay que hacer la reflexión interna. Como Mm, digo, ser adulto cuidador no es fácil porque estamos a cargo, somos un modelo, primero somos un mm, modelo, aunque nosotros le digamos a un niño, por ejemplo, mm, oye, tú no tienes que mentir nunca, pero viene la vecina y claro, dice, ¿está tu mamá? Y uno le dice, no, dile que no estoy. Lo que va a aprender es que la mentira está validada dentro del núcleo familiar, más que lo que yo le haya repetido y dicho muchas veces, porque en realidad yo lo manifiesto en mi conducta. Entonces, lo importante aquí es tener una conducta que sea congruente y reflexiva, que nos vayamos actualizando también, que nos vayamos haciendo unas revisiones, que nos vamos a equivocar, que somos seres humanos. Hay un concepto que es social, como que los papás fuéramos superhéroes. Eh, este típico frase como que me convertí en madre y soy capaz de todo. claro, y no, Ojalá, y fantástico por las que pueden, pero en general nos convertimos en madre, pero seguimos siendo personas con fallas, con errores, que nos cansamos, que necesitamos apoyo, que necesitamos que nos contengan, que tenemos necesidades propias también, biológicas, cognitivas, físicas, emocionales, y que tenemos que tomarlas en cuenta, no abandonarnos como adultos, no abandonarnos como personas, cuidarnos a nosotros mismos, acudir a psicoterapia si lo necesito, ¿y acudir a cuándo, psicoterapia. cuándo crees que ya sería bueno decir, ya, esto yo creo que me supera, esto es como para un profesional? Es que justamente es eso, cuando la persona dice, esto me supera, Ya. ya, o que no puede más, Es que tienen lo que ir, escucho. porque a ¿Y qué uno pasa? le pueden decir, oye, necesitas psicólogo, necesitas psiquiatra, y a veces uno es la resistencia, no, pero si yo puedo, Claro. y uno tiene que tener la voluntad, tiene que tener la gana de querer ir y de querer participar para que se pueda generar algún tipo de cambio en lo que quiero como extinguir. Si no hay esa voluntad, no puedo hacer esta reflexión interna, Claro. y finalmente no va a servir de mucho.
Claro, y por ejemplo, si alguien te quisiera ubicar, ¿tú dónde atiendes? ¿Cómo es la Bien. forma a ver, Actualmente yo estoy atendiendo online. mm, Actualmente, por el contexto de pandemia, cuando yo atiendo presencial, atiendo en el edificio Las Rastras, en ya, el cuarto piso, Centro Psicopedagógico Ingenio. Ahí ya, atiendo yo, pero actualmente estoy atendiendo online solamente. eh, y yo trabajo por FONASA. Yo trabajo súper, como psicóloga FONASA, pero, y aquí me van a disculpar todos mis colegas que me estén escuchando, por una decisión personal y teniendo en consideración el poco acceso a salud mental por lo caro que es, yo decidí de manera particular, si la persona no tiene FONASA ni ISAPRE o tiene ISAPRE, eh, cobrar lo mismo que el bono FONASA para que las personas puedan acceder y continuar en una psicoterapia que sea efectiva. Por eso le pido disculpas a todos mis colegas psicólogos porque no es lo común, pero varios también lo están ejecutando hoy en día, teniendo en cuenta que es muy caro ir a un psicólogo, es muy caro ir a un psiquiatra y mantenerse claro, en el en tratamiento este tipo de intervenciones es muy caro. Ir a salud pública también dan horas, pero a veces pasa que dan una vez al mes, por ejemplo, y no y es, no es es poco el suficiente. impacto. La persona se sigue sintiendo mal muchas veces. Hay gente que le sirve, de verdad que le sirve mucho, pero en Chile en general la cobertura en salud mental desde el área pública es escasa, una no fortaleza que tenemos como país y yo creo que es muy importante abordarla. Y desde ahí como que mi grano de arena va en eso, en haber disminuido un El poco el acceso. precio para que puedan acceder las personas y mantenerse en una intervención que les pueda ser efectiva. Perfecto, no, me queda súper claro y muy agradecida. Antes de despedirnos voy a leer, Carla Díaz dice que buenas recomendaciones. Paula Díaz, muchas gracias por el espacio de conversación, muy interesante y contingente a lo que estamos viviendo las familias. Cariños. Lore Sáez, saludos a Carlita. Laura Rossi, muy interesante la información. Gracias. Así es que, mira, Carlita, yo creo que esto da para mucho más. Yo Mm. feliz de tenerte de nuevo, feliz. O Yo sea, feliz te puedo también. ya, súper, porque de verdad es una ayuda para la gente. Y ahí vamos a ir poniendo temas también que tienen que ver. Verónica Urres, muy interesante. Gracias, Verito. Y bueno, y la idea es que la gente también siga participando, pueda conversar. Y esto, los que no lo pueden ver, queda grabado. Así es que cualquiera que quiera el dato tuyo me lo piden, así es que no tengo ningún problema. Y Tengo muchas gracias. un Sí, último dato, último dato. Si uno busca en Internet, en Google, uno puede encontrar un listado que apareció creo que es del Ministerio de Salud, un listado de un montón de cobertura online que es a nivel psicológico gratuita en contingencia, de atención de primer auxilio psicológico y también de algunas universidades en donde tienen sus centros de atención psicológica que dan psicoterapias gratuitas. Búsquenlo así como lista de psicólogos gratis en Chile y para alguna persona que tenga alguna situación de salud mental que sea como urgente, puede llamar a Salud Responde. mm, El número no me lo sé ahora, es un número 600, si uno pone Salud Responde, ahí tienen una línea como de atención en salud mental que puede ser como más rápida, sobre todo de primeros auxilios psicológicos si es que aparece alguna crisis de ansiedad, si es que aparece alguna crisis de pánico, para que puedan acudir a eso perfecto. como recurso. Carlita, de verdad te pasaste muy clara. A ver, aquí dice. Muy solidaria. Valeria Vega, fue de mucha ayuda, muchas gracias Carlita. Ignacio Rojas, Noches de Cine, excelente recomendación. Karin Plaza, muy interesante y educativa la charla, felicitaciones. Solo un llamado de atención, no tiene por qué decir disculpas al tener un precio distinto en sus atenciones. Eso la vuelve más empática con quien necesita. Eso también es cierto. Ya, es por si acaso se sienten mis No, colegas, nada más. es que de verdad es un gesto de amor lo que estás haciendo. Me gusta mucho mi carrera, Se nota. gracias a Dios me gusta mucho y me gustaría que la salud mental fuera algo primordial porque estaríamos todos más contentos, que todo funcionaría mejor.
nuestros gobiernos, todo, todo. Si la salud mental estuviera buena. Sí. Ah, aquí está, Ignacio Rojas, 600-360-7777. Salud Ese es responde. el número de salud responde. Es Gracias, muy Ignacio. bueno, muy, muy bueno. En todo sentido, si tiene un accidente casero, yo llamo cuando me pasan cosas así como caseras, que mi hija se cayó el otro día, llamé, Ujú. contesta un profesional de salud que está de turno y da las indicaciones que son como vaya al hospital o quédese y haga esto. Entonces es muy bueno ese teléfono, para que lo tengan ahí como en sus teléfonos importantes. No, de todas maneras, Carlita, muchas gracias, de verdad, bueno, feliz de tenerte de nuevo y bueno, de poder tenerte en otra oportunidad, digamos. Gracias porque nos quedó súper claro a todos, a mis amigas, que yo sé que les va a servir mucho. Esto es el primer paso para empezar a ser más felices. Y Y bueno, cuesta. eso, y que todos tengan un muy feliz fin de semana, cuídense mucho, ¿ya? Y tú también, Carlita. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Claudia. Un besito. Chao, chao. Chao, chao.